Hola youtubers, hoy 21 de septiembre del año 2017 y a pocos días de los terribles desastres que en forma natural han golpeado a México, pues con todo el respeto a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, a todos aquellos que han perdido su patrimonio, a todos aquellos que no han encontrado el apoyo de las autoridades. Bueno, pues les mando un mensaje y espero que pronto puedan encontrar lo que todos deseamos. El apoyo, muchos mexicanos he advertido en las calles con mucho cariño, con mucho amor, cómo han puesto un poquito de su ser, un poquito de su vida para apoyar a todos nuestros hermanos mexicanos que nunca se vencen, que nunca se bajan, que en los momentos verdaderamente complicados encuentran la forma, se unen, aunque parece que estén a veces muy separados, y se dan la mano, porque a veces no se encuentra esa mano en quien nos representa. Les mando igual que lo que están sintiendo muchos en este país, toda mi admiración y todo mi respeto, porque verdaderamente sí hay héroes mexicanos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo que probablemente les pueda servir. Precisamente me voy a referir a desastres naturales en México. Desde luego, el desastre pues acontece en la Ciudad de México, Distrito Federal, ¿verdad? Para muchos de nosotros todavía. Y bueno, pues el Distrito Federal o la Ciudad de México se encuentran dentro de nuestra gran nación, dentro de una federación. Y vamos a ver, vamos a tocar algo sobre el FONADEM de la Ciudad de México, del FONDEM a nivel federal, que uno y otro, bueno, el FONADEM se le denomina así por ser el Fondo de Atención a los Desastres Naturales, y en el caso del FONDEM, al que digo yo a nivel federal, que cambia por una letra, ¿verdad?, con el de la Ciudad de México, se refiere al Fondo de Desastres Naturales, como un instrumento financiero que se dice depende de la Secretaría de Gobernación. Entonces, vamos a avanzar rápidamente con esto y pidiendo la disculpa para los que pues no están en este momento con las ganas de oír, con las ganas de atender, pero espero que algún día este video les pueda servir de algo, les pueda orientar de algo, les pueda apoyar de algo. Igualmente su amigo Alex Paz, PG Lawyers, que también sufrió sus daños, ¿verdad? En parte no de la estructura, sino algunos daños colaterales, pues bueno, sigue de pie y desde luego seguimos avanzando. El FONADEM, sepan ustedes que fue creado en octubre del año 2015. Y a partir de esa fecha, bueno, existen 3,000 millones de pesos a disposición para los efectos de lo que ustedes llaman o todos conocemos como desastres naturales. Me estoy refiriendo una vez más, insisto, al FONADEM, que es de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal. Desde luego, el 70% de ese momento, en el 2015, cuando se destinaron o se afectaron, ¿verdad?, esos recursos, pues desde luego se estableció que se destinarían a las contingencias económicas, y el 30%, o sea, de esos 3,000 millones de pesos, 900 millones de pesos, pues se destinaron a la atención de emergencias para o por desastres naturales. Desde luego así fue el comunicado oficial en su momento, y a ese respecto, bueno, pues les puedo decir que hoy en día cuenta aproximadamente con 9,500 millones de pesos. O
sea que si seguimos en esa misma proporción del 30-70%, como si fuesen fibras, ¿verdad? Nada más me refiero a los porcentajes. Desde luego hoy se cuenta con un aproximado de 2.850 millones de pesos, siguiendo desde luego la aritmética y porcentajes, ¿verdad?, en la proporción. A ese respecto, los fondos se dice en el fideicomiso, en las cláusulas del fideicomiso, que los fondos pueden ser analizados de manera inmediata. Eso tómenlo en cuenta porque seguramente a muchos les va a servir y desde luego nuestros representantes, nuestros gobernantes lo van a recordar para que no se les pierda de vista. ¿En qué casos se puede destinar o canalizar, ¿verdad?, de manera inmediata? Bueno, se dice que en el caso de una contingencia epidemiológica o en el caso de un desastre natural, en el cual desde luego pues entran, ¿verdad?, los movimientos telúricos, y ahí hay que tener mucho cuidado con relación a lo que se establece en el propio fideicomiso, que en ocasiones pues llega a ser motivo de interpretación en ese sentido. Entonces, ¿por qué se puede contar con esta información? Bueno, pues se atiende desde luego al informe trimestral y desde luego por lo que van publicando nuestras autoridades, en este caso y en la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. A partir del 10 de junio del 2015 se publicaron las reglas. Entonces, ¿de cuándo es el fideicomiso? Bueno, pues dijimos que fue creado en octubre del 2015. Y entonces, ¿cuándo se crearon las reglas o cuándo se publicaron las reglas? Pues antes, ¿verdad? Antes, para saber cómo se iba a establecer y para su admisibilidad. En ese sentido, pues lo que las reglas nos decían es que qué iba a regular o sobre qué se iba a regular o sobre qué estaban establecidas de alguna manera las condiciones de cómo se iba a afectar esas cantidades o esos recursos, ¿verdad? Se iba a atender desde luego a la composición del fideicomiso, al manejo, ¿verdad?, de los recursos, al destino del fondo para estabilizar también los recursos presupuestales de la administración pública, en este caso todavía del Distrito Federal. Así que tomen en cuenta por qué hablamos del 70% y del 30%. Ya dijimos que el 70%, o sea, cuando se afectaron esos 3,000 millones de pesos, los 2,100 pesos, los 2,100 millones de pesos que corresponden al 70%, pues se iban a destinar a las contingencias económicas. Y entonces, pues solamente el 30%, ya dijimos, a la atención de emergencias por desastres naturales. A ese respecto, bueno, también se estableció, dice, se regula, ¿verdad? Pero no que regulan, eso es lo que quisiéramos, que existieran las legislaciones correspondientes respecto de estos fondos, respecto de estos fideicomisos, pero pues lamentablemente al hacer una búsqueda, ¿verdad?, en el portal de la Asamblea Legislativa y en el del Congreso, a través de las legislaciones publicadas por la Cámara de Diputados, pues no se encuentra nada a este respecto. Muchos les será fácil decir, pues es que se trata de un fideicomiso, pero tendrán que ser más cuidadosos con sus pronunciamientos, pues existen muchos fondos, ¿verdad?, en donde sí están establecidas las reglas en términos de ley. Desde luego, todo esto viene de un decreto en el año 2014. Fíjense, ¿en dónde? Pues en la Ciudad de México. Antes, en el Distrito Federal, como correctamente debería de llamarse el Distrito Federal para aquellos que entienden en una federación, que es el distrito, ¿verdad? Y dónde se comparten y en qué espacios se comparten y dónde se pueden asentar los poderes de la Unión. Pero bueno, ahora con la posmodernidad líquida, pues ya muchos hablan y muchos creen saber y otros tantos pues encuentran sus soluciones a todo esto. Desde luego, a través de ese decreto del año 2014 se estableció que el 30% de los remanentes
no se compliquen, en términos del diccionario de la lengua española, entiendan remanente como lo que queda o lo que sobra. ¿De qué? Pues del gasto del Distrito Federal, ¿verdad? Ahora del gasto de la Ciudad de México, y desde luego todo ese remanente, todo eso que quedaba, derivado de lo que se había presupuestado, derivado de lo que se gastó con relación a los ingresos, desde luego se iba se estableció desde luego que ese 30% de los remanentes pues se iba a destinar a un fondo. Desde luego ese fondo, pues su fin, su primicia, lo primordial pues es atender que las contingencias, ¿qué tipo de contingencias? Pues ya lo dijimos, ¿verdad? Las emergencias epidemiológicas y los desastres naturales. Con el 70% que no se está aplicando al fondo, para que no se confundan, una cosa es el 30-70 ya en el fondo y otra cosa son los remanentes del 30-70. Así que no se confundan, en el 30-70 ya del fondo y en el 30-70 de los remanentes, ese 70% respecto de los remanentes va a servir para mejorar el balance fiscal de la Ciudad de México. Entonces, si hasta ahí vamos bien, tenemos algo que aplaudirles, ¿verdad? Por eso le llamamos lo plausible, y desde luego pues lo plausible es que el fondo, este fondo, fue el primero en su tipo en todo el país. Estamos hablando de qué fecha, bueno, pues 2014, 2015, ¿verdad? ¿Y a qué se anticipa este fondo? Pues a una ley que ustedes conocen, que es la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que esta ley es de abril del 2016. Entonces, a este respecto, prácticamente lo que hace la ley es homologarse, ¿verdad? Esta no es ley, sino con la forma en cómo se estableció ese decreto en el 2014, se dieron las reglas y después, bueno, ya se afectaron los 3,000 millones de pesos y desde luego así se homologó, pero ya a nivel nacional, ya a nivel federación en este caso. Y a este respecto, bueno, pues estableció lo mismo, ¿verdad? Que los excedentes derivados de los ingresos de libre disposición, ¿cuáles son esos? Si ustedes se preguntan, pues son los que tienen por ingresos localmente o son los ingresos derivados de las participaciones federales, que llegan a tener en un momento dado excedentes, pues sí. ¿Y qué pasa con esos excedentes? Se aplica la misma regla, ¿verdad? Del 30-70. Y a ese respecto, bueno, pues aquí se estableció ya a nivel de la nación y con aplicación federal, ¿verdad?, que deben de ser destinados a la atención de desastres y a la caída de ese tipo de ingresos. ¿De qué tipo de ingresos? Pues van a ver ahorita cómo de alguna manera lo mezclan y de alguna forma hacen una regla que parece complicada, pero no lo es. Así que ya separamos, ¿verdad? El 30-70 y el 30-70. Uno ya en fondos, ¿verdad? Y el otro ya respecto de los excedentes. A este respecto existieron desde luego reformas ya, curiosamente, el 1 de septiembre del año 2017, o sea, hace prácticamente 20 días, se estableció que con relación a las reglas se agregó lo siguiente, que los recursos del fondo se usarían para mitigar, ¿sí?, para mitigar, acuérdense de esa palabra, el impacto de emergencias. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues que de alguna manera, antes que decíamos que era para atender las contingencias, las emergencias, ahora solamente es para mitigar el impacto. O sea, si hay impacto se mitiga, si no hay impacto pues no se mitiga, y van a ver cómo y de quién depende, ¿verdad?, que se establezca esta situación con relación al impacto de emergencias y el impacto por desastres naturales. Entonces, lo anterior solo cuando impacte sobre las finanzas públicas de la Ciudad de México. Si no impacta sobre las finanzas públicas de la Ciudad de México, pues de alguna manera no voy a aplicarlo para mitigar. Qué mal, ¿verdad?
¿Qué manejos? ¿Qué formas? ¿Qué cambios? ¿Qué reformas? ¿Qué reformas a qué? Habrá que ver, ¿verdad? En términos del propio fideicomiso, qué se reservaron, qué si se podía, qué es nulo, qué en un momento dado se estableció en un origen, qué pueden cambiar y qué se reservaron para poderlo cambiar en ese sentido y ver si verdaderamente pueden venir a hacer una reforma, tal vez con relación al decreto. El decreto, ¿verdad? Pero le dio origen al fondo, sí, pero el fondo no tiene personalidad, ¿verdad? Porque dijimos que es un fideicomiso, pero es un fideicomiso público. Y entonces ese fondo, pues vamos a ver cómo le puedo cambiar a través de un decreto o a través de algo que le llaman reformas de hace 20 días y de alguna manera me permito con la aceptación de quién, van a ver quién es la fiduciaria y entonces van a entender cómo están de alguna manera esos manejos, ¿verdad? Y entonces otra parte es que voy a mitigar, ¿verdad? En caso de impacto por desastre natural, cuando impacte sobre las finanzas públicas y ahí le ponen una conjuntiva, sirvan desde luego estos recursos para compensar la caída de ingresos de libre disposición. Como ustedes ya saben cuáles son los ingresos de libre disposición, cuáles eran, pues los ingresos locales, ¿verdad? Si se me cayeron los ingresos locales, me sirve. Si los ingresos derivados de las participaciones federales también se me cayeron como ingresos de libre disposición, aplica. Entonces ya, como teníamos dividido el 70-30 y ya destinado el recurso respecto de ese 30, de ahí volví a salir un 30-70, ahora parece que ya juntaron todo. Entonces hay que revisar precisamente las cláusulas a ese respecto para que no sorprenda. Desde luego, en este fondo, en este fideicomiso público, la fiduciaria, fíjense bien quién es el grupo financiero Scotiabank. Y entonces, pues, luego, ¿verdad? Pues, ¿cómo voy a decir que está trabajando muy bien la fiduciaria, independientemente de su reconocimiento, si no hago los halagos? Desde luego, quienes han venido a calificar como el pionero, eso nadie se los quita, y como el ejemplo de buenas prácticas financieras Scotiabank, ¿quiénes creen que han sido? Pues, en este caso, Fitch Ratings. Ese es el que de alguna manera vino y dijo, es el pionero, son las buenas prácticas financieras. Me parece excelente. Habrá que ver qué dice en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las buenas prácticas financieras de Scotiabank, ¿verdad? Porque las calificadoras, pues ustedes saben que yo le pago a la calificadora, a ustedes le pagan a la calificadora y la calificadora califica como debe de calificar, ¿verdad? ¿Qué peros hay? El caso de las calificadoras, por ejemplo, Moody's y Fitch, fíjense nada más los alcances, las recomendaciones que hacen, ¿no? A los que no saben. Les dicen, a ver, hay que determinar, ¿no? Con relación al daño económico, y se refieren en este caso al que llaman, bueno, terremoto, ¿verdad? Del pasado 7 de septiembre, que respecto de la determinación del daño hay que limitarlo. Y entonces aquí luego encontramos, pero ¿quién es la calificadora? A mí califícame, ¿verdad? Mis vehículos, mis valores, mis certificados. No me des más asesoría y si me la das, pues bueno, no la evidencies en ese sentido. Y entonces ya es cuando encontramos las causas, las mañas y el juego, ¿verdad? ¿Y por qué vas a limitar respecto del daño? Y ahí vienen los inteligentes y dicen, es que tiene que ver con que el epicentro se registró lejos de la capital mexicana. Y como tú contrataste, ¿verdad?, para la Ciudad de México. Bueno, no abusen, no son momentos de abuso, son momentos de apoyo. Pero a mí qué me importa, mi recurso es extranjero, mi nombre es extranjero, yo soy de lejos de aquí y entonces a mí lo que me importa es que tú me des para que te califique. Qué mal, qué tristeza. Vamos a atender en el caso del Fonden, ¿verdad? Que estamos ya hablando de un fondo de desastres naturales a nivel federal. Bueno, pues el gobierno federal cuenta en este caso con recursos, se dice, se afirma, se lee por 11,998 millones de pesos
para atender daños por desastres naturales. ¿De dónde pueden obtener ustedes esa información? Pues métanse a la página de la Secretaría de Hacienda, métanse a la página del Banco Mundial y van a ver nada más el cierre al primer trimestre del 2017. Van a encontrar ustedes que el fideicomiso, el Fonden, no Fonaden, que ese es de la Ciudad de México, el Fondo de Desastres Naturales, contaba con 5,629 millones de pesos. Entonces no lo digo yo, hay verdad estadística, hay informe, y en ese sentido, para el 4 de agosto, estamos en septiembre, agosto, septiembre, ¿sí? Además se cuenta con una protección financiera por 360 millones de dólares. ¿A qué equivale esto? Hagan la multiplicación, pues a casi 6,500 millones de pesos, poquito menos, ¿verdad? Y esto, como de alguna manera se dice que es una protección. México es pionero respecto de estos bonos, se llaman bonos catastróficos, emitidos, se dice que por el Banco Mundial, y los coloca, ¿verdad?, en los diferentes estados o en las diferentes naciones. Tú me compras y te puedo, derivado, ¿verdad?, de la liquidez que tienen estos bonos, pues simplemente tú me los entregas, te hago ganar, y desde luego que si tú me los devuelves, pues yo te los liquido de inmediato, pero mientras los tienes ganando y mientras te los voy administrando. Y en ese sentido, bueno, pues así ocurrió hasta el pasado 4 de agosto. Estamos hablando prácticamente de 6,400 millones de pesos por bonos, que así se llaman, catastróficos, emitidos por el Banco Mundial. Hace deuda, crea deuda, se financia, tú inviertes dinero en renta fija en un mercado, ¿verdad?, de dinero, y de alguna manera obtienes una ganancia, y desde luego atendiendo a su fácil movimiento, operatividad, pues desde luego puedes recuperar eso que invertiste. Pero no nada más eso, no pierdan de vista algo que con relación a los fondos del Fonden, no Fonaden, Fonden a nivel federal, pues el objetivo de los recursos es atender también a los efectos por desastres naturales. Por eso también hay que atender a las cláusulas en términos del contrato de fideicomiso público, ¿verdad? ¿Cómo se afectan los recursos? Dicen que de parte de gobernación, que obviamente siempre se va a hacer a través de ¿qué? A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido, bueno, se dice, ¿verdad?, que va a atender los efectos por desastres naturales. Y entonces, ¿cuándo van a poder disponer de estos recursos? Pues cuando la magnitud del desastre natural supera ciertas características. ¿Qué debe de superar la magnitud del desastre natural? Pues la capacidad financiera de respuesta de las dependencias. En este caso, ¿cuáles son las dependencias? Pues ustedes ya conocen, ¿verdad?, todas las secretarías. Cuando la capacidad financiera de respuesta supera ¿qué? Pues la capacidad de las entidades paraestatales. Y en ese sentido, bueno, sí puedo echar mano de estos prácticamente 11,000, casi 12,000 millones de pesos. A ese respecto, la capacidad financiera de respuesta también de las entidades federativas, porque hablamos de entidades paraestatales, ¿verdad? Recuerdan ustedes su artículo 90, su ley orgánica de la Administración Pública Federal, y entonces en segundo término tomamos en cuenta la respuesta de las entidades paraestatales y después nos referimos a las entidades federativas, o sea, los estados. Y en este caso, en el otro, a las entidades paraestatales. Bueno, debería decir también aquí, ¿verdad?, con relación a las empresas productivas del gobierno que ustedes llaman del Estado, a los organismos constitucionales autónomos, y en ese sentido, no, pues por eso son autónomos. Bueno, hay que tener cuidado con todo esto, hay que conocer un poquito más al respecto. Desde luego, ¿qué tienen que advertir ustedes? Que para mediados del 2017, a mediados les suena, ¿verdad?, junio, julio, el gobierno federal
ya había transferido 7,248 millones de pesos. ¿A qué los destinó para reconstruir la infraestructura dañada por desastres naturales en estados o entidades federativas, como les quieran llamar ustedes, de Baja California Sur, de Chiapas, de Chihuahua, de Coahuila, de Guerrero y de Durango? Quiere decir que habían sido, ¿verdad?, superada la capacidad financiera de respuesta respecto de sus fondos, respecto de sus fideicomisos, con relación a lo que tiene que ver con las entidades federativas y desde luego en algunos casos con las dependencias. Entonces, así es lo que ustedes deben de advertir. Entonces, si a 11,000 y pico le quito 7,000, pues hay menos, ¿verdad? Pero sí hay 7,000, a 8,000, a 9,000, a 10,000, cuando menos hay 3,800 millones de pesos. Pero ¿qué va a decir la Federación? Pues primero nos acabamos los casi 10,000, ¿verdad?, que tiene la Ciudad de México. Entonces, a ese respecto, bueno, ¿de dónde sale todo esto? El Banco Mundial ha señalado, ¿verdad?, que todos estos recursos con relación a lo que dijimos, a los que son, ¿verdad?, los bonos, los va a poder transferir, los va a poder bajar desde Washington en ciertos casos. Desde luego, ¿cómo se los va a transferir al Fonden a nivel federal, al Fondo de Desastres Naturales? Pues, primer requisito, cuando se dé un temblor, ya tuvimos temblor. Cuando se dé un huracán, ya tuvimos huracán, ¿verdad? Y desde luego los anteriores desastres deben estar dentro de los criterios paramétricos de ubicación y severidad. Entonces, cuidado ahí. Entonces es cuando las calificadoras, ¿verdad?, toman vigencia a ese respecto. ¿Y a poco se basan? Pues ustedes, ¿qué creen? ¿A poco creen que las aseguradoras se crean para cubrir todo lo que ustedes pagan por vía de la póliza? Muchas veces se juega, ¿verdad?, a que se mueran los viejitos, pero qué arriesgado sería decir esto. Obviamente, poco de eso me consta, o nada de eso me consta, ¿verdad? Entonces, a ese respecto, bueno, pues tomen en cuenta esta situación, los criterios paramétricos de ubicación y severidad. Y ahí es donde dice la calificadora, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la severidad, si es terremoto o no es terremoto. Y entonces verán ustedes por qué con uno de 7.8, ¿verdad?, las lámparas de su casa no se rompieron, los vidrios de su casa no se rompieron, las macetas en su casa no se rompieron, las esculturas que tengan en sus despachos no se cayeron, y ni ustedes, ni sus pies, ni su corazón sintió lo mismo. De ahí viene que lo que puede ser de 8.4 puede ser de 8.1, o lo que puede ser de 9.3, pues más vale que quede en 7.1, y entonces pues se baja el marcador. ¿Y quién lo puede comprobar? ¿Y quién lo puede impugnar? Pues muchos, ¿verdad? ¿Quién se va a atrever? Pues también quién sabe cuántos puedan atreverse. Entonces, los criterios paramétricos de ubicación y severidad no fue el epicentro en la ciudad A, no se toma en cuenta. Hay que tener cuidado, hay que tener conciencia. Recuerden que somos mexicanos, para mexicanos, por mexicanos, en favor de mexicanos, en beneficio de mexicanos. No crean que ya porque tienen miles de millones de dólares ya lucen como gringos, lucen como franceses, lucen como europeos, ni aunque se echen polvo de arroz. Entonces tengan cuidado, siéntanse orgullosos de ser mexicanos. Y desde luego, en este sentido, pues se dice que todo está estipulado, ¿verdad?, en los términos y condiciones de los bonos. Recuerden que los gringos siempre tienen las famosas cláusulas de interpretación elástica. Por eso, cuidado cuando andan ahí en algunas paraestatales o están en algunas empresas productivas y sienten que hablan mucho inglés. Si el español a veces no lo entienden, el inglés medio lo leen, menos van a poder interpretar. Por eso los tecnicismos, háganse llegar a expertos para que no sigan cometiendo esos errores.
como aquel que va a negociar el tratado, ¿verdad? Si el español no lo entiende a velocidad, pues imagínense el inglés a velocidad, y con estos que son unos lobos, pues obviamente que fácil, ¿verdad? Y nunca leen al final, y luego dicen, ay sí, ¿qué serán esas cláusulas de interpretación elástica? Pues que las muevo como quiero, que son elásticas para mí, no para ustedes. Ay, ¿y por qué siempre tenemos que someternos a un tribunal fuera de México, verdad? Pues ¿por qué creen? Ay, bueno. ¿Qué hay de plausible en esto? Pues bueno, desde el año 2006, fíjense quién era el presidente. A México se le considera como el primer estado soberano en emitir bonos catastróficos. No los confundan con los del Banco Mundial. También México puede crear su deuda y también ustedes pueden invertir a bajo riesgo con relación a esto y de alguna manera pues se apoya, ¿verdad? Pero México en el 2006 de alguna manera advierte el esquema, ve que es bueno y entonces dice, pues bueno, vamos a emitir también bonos, ¿verdad? Vamos a emitir en este caso para los efectos de que haya deuda y con relación a esto nos financiemos en caso de que, pues de un desastre natural. ¿Cuál ha sido de alguna manera la negligencia, lo que se puede advertir? Pues primero el Banco Mundial lo ha señalado, a pesar de ser el Banco Mundial y controlar al Banco Mundial quien lo controla y de tener su base donde la tiene, pues los especialistas han señalado y señalan porque saben que a veces, ¿verdad? La burla es de que les puedo estar diciendo que esto es negro y dicen no, es beige. Esto es no, es rojo. Dicen, bueno, pues dile, a ver, dile lo que es. Dile lo que es. ¿Y por qué? Porque de todas formas no nos afecta. El Banco Mundial le ha precisado a México que es uno de los países más vulnerables ante los desastres naturales. Ya hemos platicado en otros videos, ¿verdad? Cuando hablamos de vientos, cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos sobre lo que respiramos, van a checarlos ustedes y de alguna manera van a advertir qué se dice ahí y con relación a la ubicación de nuestra nación. Por aquí todo pasa, por aquí todo ocurre, por aquí hay todos los climas, por aquí hay de todo en México, pero también pues corre el riesgo, ¿verdad?, de un desastre natural. Pues si todo pasa por aquí, pasa lo bueno y pasa lo malo, y si no, cuando menos lo rosa. Aquí sí, el movimiento del ala de la mariposa se siente de inmediato por la ubicación y no fue estratégica, ¿verdad? Así nos tocó, aquí nos tocó vivir. Y entonces en este caso, pues si te están advirtiendo que es uno de los países más vulnerables ante los desastres naturales, pues tú haz tu equivalencia, la ha hecho el propio Banco Mundial, el Fondo, los bancos interamericanos. ¿Qué pasa? Que un tercio, ¿verdad?, de la población en México habita en áreas expuestas a huracanes. ¿Cómo que un tercio? Pues sí, divide toda la población entre 3. Y ese tercio en forma no constante, ¿verdad?, pero siempre una tercera parte de la población mexicana está expuesta a huracanes, a tormentas, a inundaciones, a terremotos, a erupciones volcánicas. Y en ese sentido, pues, ¿qué está en riesgo? Fíjense nada más el porcentaje. Se dice por los expertos, ¿verdad?, del Banco Mundial, que el 71% del PIB, del Producto Interno Bruto del país, que es mayor desde luego, ¿verdad?, a lo que de alguna manera es nuestro presupuesto de egresos, por mucho, estamos hablando de prácticamente 18 billones, en ese sentido, se encuentra expuesto a 2 o más peligros naturales. Entonces, ya cuando sabes que lo caliente quema, que lo frío quema, que la falta de oxígeno te puede matar, no haces algo, pues ahí alguien tiene responsabilidad, ¿verdad?, en una comisión por omisión. Y en ese sentido, bueno, pues habrá que estar atentos a todo esto, que a veces no se está tan atentos y que de alguna manera cuando se interpreta no de la mejor manera. Entonces, ¿qué hace falta? Sí hacen falta legislaciones respecto de los fondos, nada de que son fideicomisos, pues lean ustedes, ¿verdad?,
en los portales, lean, vayan a la Cámara, vayan a las asambleas, vayan a las legislaciones locales y adviertan, sí hace falta una ley, sí hace falta que las cláusulas se vuelvan artículos de una ley en ese sentido, y hace falta la ley del Fondo Nacional para Desastres Naturales, ¿sí? No del fondo de cada uno de los estados, de las entidades, una ley del fondo, y por cada entidad federativa y por cada entidad paraestatal su ley, ¿sí? Desde luego, ustedes pueden advertirlo a nivel federal, pues van a encontrar ustedes 8 fondos, pero ninguno sobre desastres naturales. Si creen que el fondo, ¿verdad?, del petróleo va a cubrir algo, pues están muy equivocados. A nivel de la Ciudad de México van a encontrar 2 legislaciones también sobre fondos, y lo mismo. Es necesario que ya las cláusulas, ¿verdad?, en términos del contrato de fideicomiso, se haga una legislación al respecto. Son fideicomisos públicos, y en ese respecto les recomiendo pues que vean, ¿verdad?, lo que ya tenemos con relación a esos fideicomisos, para que los que no saben lo aprendan, para los que no entienden lo entiendan, para los que es algo desconocido se familiaricen con esos conceptos. Desde luego, pues no deben olvidar que se trata, ¿verdad?, como ya dijimos, de un fideicomiso público, que se dice son recursos, en el caso del de la Federación, de la SEGOP, obvio, pues el que sabe de estos temas sabe por conducto, ¿verdad?, de la cabeza de sector, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y desde luego, pues sí son necesarias esas cláusulas en términos de artículos, y que sea una ley. Desde luego, señor Meade, para usted no es desconocido. Usted sabe, usted ha estudiado. Tal vez no sea un experto en la materia, pero conoce la materia. Y desde luego que para este 2018, lo que se espera, ¿verdad?, es que a este respecto y sobre estas cantidades esté ampliado y mejorada la forma de aplicar estos recursos. Y para este ejercicio, ¿verdad?, durante este tercer trimestre del 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿sí?, se apliquen estos recursos pronto y con justicia. Muchas gracias, me pongo a sus órdenes. Saben que mi nombre es Alex Paz, estoy para servirles y que de alguna manera esto nos pueda servir a todos. PG Lawyers sigue de pie y está a sus órdenes atendiendo a los sucesos a nivel nacional. Que tengan bonita tarde y que para todos haya un mejor día. Mañana nos vemos seguramente.